Señor, alabado Dios, nuestro Jesús, el que oró por la unidad de la iglesia, del cuerpo. Él es nuestro modelo, incomparable. Nadie se puede comparar con Jesús. Él es incomparable. Algunos han querido, pero no han podido, han sucumbido bajo la historia. Pero Jesús es incomparable, inigualable, inagotable, insustituible. Nadie puede sustituir a Jesús. Él es el único. Dice la Biblia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria sea al Señor. Él es invencible. Incluso venció la muerte. Por ahí hay muchos que se han atrevido a decir: cuando yo muera resucitaré. Pero el único que lo hizo se llama Jesucristo. Aleluya. Él es digno de todo loor. Él es insustituible, invencible. Él es el modelo de la perfecta unidad. El desafío de esa perfecta unidad es ser uno en medio de una generación perversa, de una generación que se levanta, de una generación que ha perdido todos los valores morales, de una generación que ha perdido todos los valores éticos, que se inclina hacia el mal, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es un reto, y ese es el reto de la unidad. Ese es el desafío que tenemos como iglesia unida de Jesús. Tenemos un reto: ser uno. No podemos separarnos, no podemos fragmentarnos, no podemos dividirnos. Tenemos que fortalecernos y ser uno en Jesús. Aleluya, alabado sea su nombre. Pero el impacto de esa unidad lo dijo Jesús bien claro: para que el mundo crea. Porque muchas veces la iglesia quiere impactar al mundo, pero está desunida, como las Naciones Unidas. No hay cosa más desunida que las Naciones Unidas. Siempre se están batallando y peleando un país con el otro. Y muchas veces la iglesia, en sus batallas y en sus desuniones, no produce lo que el mundo, o no produce lo que Dios quiere que produzca, el propósito para el cual fue creada, para que el evangelio de Jesucristo se extienda y pueda mostrar en ella, en sí misma, el cuerpo de Jesús, que es lo que somos. Y muchas veces demostramos esa desunidad. Pero nosotros, el impacto de esa perfecta unidad es ser uno para que el mundo crea. Gloria sea al Señor. Y para entender esta perfecta unidad, quiero que vayamos por un momento simple a Efesios capítulo 4. Y no los voy a tomar mucho tiempo, pero quiero que entiendan la unidad. La unidad viene hablando el apóstol Pablo de la unidad del Espíritu. Habla de la unidad en amor, habla de la unidad en la verdad, de la unidad en la visión y de la unidad en el modelo perfecto que es la iglesia. Por eso, cuando en el capítulo 4 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y eso es posible solo si el carácter de Jesús está impreso en nosotros. Si el carácter de Jesús está precisamente plasmado en nosotros. Si reflejamos a Jesús en nuestra vida. Como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el reflejo de alguien que ha muerto para que Cristo pueda vivir en él. Pero no solamente habla del amor, sino habla de la verdad. Y dice: un solo Dios. Está hablando de una unidad doctrinal. Y eso es importante en la iglesia, esa unidad doctrinal. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. De modo que está hablando de la verdad doctrinal. Pablo, cuando le hablaba a su hijo Timoteo, le decía: cuídate, no le digo del diablo. El diablo es un enemigo vencido. Le digo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ella, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos aquellos que te escuchen. De modo que tenemos que cuidar esa unidad, pero habla de una unidad también ministerial, porque dice que a uno constituyó él apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros
maestros, de modo que es el Señor, a fin de que los santos sean perfeccionados, para que el cuerpo entero sea edificado en Jesús. De modo que está hablando de la visión ministerial, del trabajo en conjunto, de la iglesia que obra con todos los ministerios para que pueda avanzar, para que pueda lograr todos los logros que ustedes están logrando. Necesitamos que todos no podamos ser corazón, que todos no podamos ser riñones, sino que alguien sea riñón y otro que sea corazón, y otro que sea mano y otro pie. Pero el riñón no le puede decir al corazón: no te necesito. Ni el pie le puede decir a la mano: no te necesito. Nos necesitamos todos. Por eso tiene que haber una unidad ministerial para lograr el éxito y el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Pero tiene que haber una unidad en el modelo perfecto espiritual de Dios. Por eso la Biblia dice en versículo 13 de allí del capítulo 4 de Efesios, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A ese modelo, ese paradigma que se llama Jesús, tenemos que llegar a ese tope, a ese modelo. Y no es que lo hayamos alcanzado, dijo el apóstol Pablo a los filipenses, no es que lo haya alcanzado ya, sino prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento. Tenemos que seguir caminando, tenemos que proseguir hacia la meta, reconociendo de que alguien va con nosotros, de que este camino no es solo, de que esta carrera no es sola, sino que el Espíritu de Dios va con nosotros, dándonos sabiduría, capacidad, habilidad, recursos, poder, dones. Aleluya. Alabado sea su nombre. De modo, amados queridos, tenemos, gloria sea al Señor, que entrar en esa perfecta unidad. Tuvo respuesta. Y es mi pregunta para ustedes en esta tarde y para casi ir concluyendo. ¿Tuvo respuesta la oración de Jesús de Juan 17 y la declaración de Pablo de la unidad de Efesios 4? Sí, la tuvo. La tuvo en el cumplimiento de la gran comisión. La tuvo en el cumplimiento que Dios le dio precisamente a los cristianos. Cuando digo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Gloria sea al Señor.